Cuando decimos hablar de silleteros, tenemos obligatoriamente que remitirnos al Camino de Juntas, que es el mismo Camino de Henares, también llamado Camino de Palagua, Sequión, Remolinos, Muros, Islitas. Es el mismo camino con diferentes puntos de llegada y de salida. Este camino es milenario y voy a empezar a hablar de las actividades o de los oficios de los camineros desde sus orígenes. En este camino de juntas o de islitas, primero fueron los cestilleros. Cestilleros eran aborígenes, hablé que el camino era milenario, eran aborígenes que bajaban desde el altiplano del oriente antioqueño hasta el río Magdalena, hasta el Magdalena Medio, bajando en canastas o cestillas de junco panes de sal para intercambiar con productos de tierra caliente de Henares y del Magdalena Medio. Ese era el camino Palagua, camino de los aborígenes, que llegaba justamente hasta Palagua, al otro lado del río Magdalena. Primero los cestilleros y los aborígenes que hacían sus caminos ceremoniales y de comercio, luego los cargueros, porque el comercio fue creciendo y aumentando y no había forma de tránsito de ganado caballar ni mular. De los cargueros vienen los cargadores de hombres, o que también fueron llamados silleteros por los extranjeros, porque fue ya empezando la República, terminada la colonia, empezando la República, que empiezan también a llegar extranjeros y fueron entrados en silleta o en silla, y esto alimentó una especie de tres categorías que eran terciadores, que eran volteadores nomás, muy rudos, mucha fuerza, terciadores, el cargador, que era el que tenía más fuerza todavía, y el cargador de hombres o silletero, que además de tener mucha fuerza era un poco más delicado para traer a un humano a espaldas, porque no era lo mismo echarse un bulto de cualquier cosa que lo tiraban, descargaban en cualquier lugar, a traer una persona extranjera sentado allí fumando tabaco, tomando whisky, más o menos cómodo con sus cosas, hasta ponerlo en Guatapé. Esas son también todas las razones para que Guatapé haya nacido y crecido a los pies del Camino de Juntas, porque hasta aquí llegaban los cargueros, los silleteros, los cargadores de hombres, y de aquí a Medellín ya había camino bueno, camino posible para mulas y bestias. Ese es más o menos el origen de lo que llama oficio de camineros viajeros, Camino de Juntas, que es considerado inclusive como primer camino comercial de Colombia. Este camino parecía ser mucho más sencillo, pero tenía ciertos lugares que eran más difíciles, permitían que las personas llegaran a través del río Magdalena hacia Brazo de Tigre, así se llamaba esta zona, donde entraban o remontaban por el río Verde o río Nare, hasta llegar a unas bodegas. Originalmente el camino se llamó Camino de Palagua, posteriormente también se conoció como Camino de Juntas, y ese camino tenía alrededor de una semana para llegar hasta lo que era la ceja de Guatapé. Ese recorrido de más o menos una semana se debía hacer a hombros de carguero, ya fuera usted persona o mercancía, para llegar hasta este punto, y acá se continuaba ya fuera hacia Medellín o hacia donde usted fuera en el departamento, ya en espalda de mula. Y también es algo importante porque realmente era un oficio básicamente de indígenas. Originalmente cuando llegaron los españoles utilizaron a los indígenas para cargar, pues porque los caballos eran un lujo, entonces se utilizaba a espaldas de indio mover pues como todas las mercancías. En esta zona recordemos que existía el resguardo de San Antonio de Torremolino en el Peñol, pero también cerca estaba el de San Antonio de Pereira. Y se suponía que solamente eran las personas que fueran indígenas las que podían hacer este tipo de trabajo. Por un lado porque era muy difícil, y por otro lado porque tenían también como ciertas protecciones por parte de los gobernadores de la provincia. Ellos tenían pues como ese beneficio de ser los cargueros. Existen pues como unas descripciones muy bellas que hacían los viajeros del siglo XIX, sobre todo viajeros europeos, quienes hablaban de cómo era esa experiencia de ser cargados en hombros. Esto desde lo que es el silletero, pero también como cargueros se habla que estaban en la capacidad de cargar hasta 600 kilos, pues era
eran unas cargas realmente muy pesadas, que era un oficio que aprendían desde niños, que desde que eran muy jóvenes empezaban a hacer con sus padres este oficio para aprenderlo bien, y se suponía que solamente las personas asentadas en las ciudades o cantones de Río Negro y Marinilla podían prestar ese servicio. Bueno, la sociedad antioqueña ha sido una sociedad altamente comercial desde siempre, desde la época de la colonia. Entonces, todo el tema del comercio siempre depende de las rutas y de poder mover las mercancías. En una geografía tan compleja como lo es la antioqueña, siempre había que tener pues como unas estrategias para poder garantizar que esos bienes se movieran. En este caso, eran los hombres, y los hombres que estaban en la capacidad de llevar cargas pesadas las que podían hacerlo. En el caso de Guatapé, digamos que eso es nuestra parte integral de nuestra identidad, o sea, ese mover las mercancías. Hacia 1929 cambia mucho de eso por la entrada en funcionamiento del ferrocarril de Antioquia, pero queda algo de ese comercio entre los municipios antes de que llegaran como tal las carreteras, ligadas en muchos de los casos a las construcciones de la represa del Nare, pero entonces siempre estuvo ese entendimiento de que para ir a alguna parte, llevar alguna cosa, pues siempre habían personas que estaban en la capacidad de hacerlo. Ya hacia el siglo XX, esos silleteros lo hacían más como desde lo simbólico, en muchos casos movían imágenes religiosas, o a los sacerdotes, o a personas como muy delicadas para caminar tranquilamente en una mula. Pero hasta el día de hoy, y gracias pues también a todo ese proceso que se ha hecho en Medellín ligado a las fiestas de las flores o la Feria de las Flores, nosotros podemos recordar que nosotros como guatapenses también fuimos arrieros, también fuimos cargueros y también fuimos silleteros. Estos pueblos de Oriente crecieron precisamente en ese tránsito comercial. Cuando uno habla de caminos, hay caminos ceremoniales, caminos religiosos, caminos de guerra, caminos de paz, caminos de ir y no volver, caminos de recaderos, caminos nacionales, bueno, todos los caminos. Los caminos del oriente de Antioquia eran caminos de trabajo, absolutamente de trabajo, por la dificultad del territorio, por las montañas. Aquí en Guatapé, concretamente entre Guatapé y San Rafael, está el camino de Reventones. Y continuando desde la parte de la Administración Municipal, Guatapé Emprende, la Oficina de Planeación y la Subsecretaría de Cultura, quisimos plasmar en la culata de la alcaldía un gran mural al Zócalo, donde seguimos haciendo homenaje a estas historias y estas tradiciones de nuestro municipio desde la época del transporte. Este mural consta de 4 momentos. El primero es un homenaje a nuestro carguero o silletero, donde tratamos de graficar más o menos cómo era esa persona del momento. El segundo momento es un mapa donde a mano alzada y con historias dictadas, los escribas trataron de graficar muy bien lo que eran las rutas en ese momento, cómo se llegaba desde Puerto Nare, se pasaba por Guatapé y se llegaba al Valle de Aburrá, y también el ingreso por Puerto de Río pasando por Santa Fe, Antioquia, para llegar a Bogotá. Ese es ese mapa que está, es un mapa que está totalmente hecho sin las tecnologías de este momento. El tercer momento es ese homenaje al arriero y ese esfuerzo que hacían para subir esta gran loma de Reventones y media cuesta para llegar al páramo, que es uno de los momentos que más narran en los historiadores por su grado de complejidad, ya para llegar aquí a Guatapé a tener ese momento de descanso. Y el cuarto momento quisimos graficar el parque principal con nuestra iglesia actual, pero graficando como si fuera ese momento de la arriería, donde el parque principal o la plaza, como la llamábamos, era un lugar de parqueo de todos los animales y las bestias que venían en un momento de descanso para hacer ese descanso del arriero y continuar al Valle de Aburrá. También quisimos plasmar en ese gran mural al Zócalo lo que es la palma buchona, el 7 cueros y el ave mototo o barranquero, los cuales son fauna y flora endémica de toda esta región.
Precisamente esta fiesta que nos convoca hoy nos lleva a la memoria, al recuerdo y sobre todo a la realidad de lo que somos y de dónde venimos. De hombres trabajadores, cargueros, arrieros, transportadores, comerciantes, negociantes, y después de un duro trabajo, después de una dura jornada, después de una historia tan tremenda como la del oriente de Antioquia y como la de Antioquia, es justo celebrar, es merecido disfrutar y, más lindo que todo, simbolizar aquello que fue un esfuerzo, convertirlo hoy en un símbolo de alegría y una representación de señal, de símbolo realmente de lo que fuimos, de lo que somos. Y llegará un momento en que nuestras mulitas no cargarán los viajes que llevan, sino flores.